con el primer clip al respecto del tema. Mis amigos, el día de hoy, en la mañanera, un reportero de Bloomberg denunció que estuvo con campesinos de Campeche y Michoacán y que quemaron árboles para poder recibir recursos de gobierno. Habla de este proyecto Sembrando Vida, ¿no? Que existe al menos un grupo de campesinos que habrían estado buscando la manera de meter mano a propósito, por supuesto, para ser beneficiarios de un proyecto social, particularmente este. Así que el presidente López Obrador obviamente le dijo que no estaba de acuerdo. Acuérdense que el presidente insiste en que el pueblo es bueno y que el pueblo no hace nada malo de no ser porque tenga una necesidad que necesite pues cubrir, así como lo ha dicho con los malandros, también lo ha dicho con muchos otros. El pueblo es bueno y el presidente cree en el pueblo bueno. Así que vamos a ver y escuchar lo que dijo, un pequeño fragmentito para que entremos en este contexto sobre estas denuncias. E incluso escuchaba que el reportero le decía al presidente, pues lea mi reportaje. Así que vamos a ver y escuchar un poquito de este clip que ya tiene lista mi querida Ceci. Muy buenos días, soy Max de Haldewein de Bloomberg News. Hace unas semanas estuve hablando con varios campesinos en Campeche y Yucatán para averiguar sobre reportes que estaban quemando selva para plantar árboles jóvenes y recibir los beneficios ofrecidos en el programa Sembrando Vida. Encontré a Antonio, un campesino en Campeche, que sí hizo exactamente eso. Necesitaba los recursos, pues quemó 60 especies de árboles, incluso tzalam y chaca, para entrar en el programa. Lo mismo me mostraron otros campesinos, los recursos para proteger su selva se acabaron. Entonces quemaron árboles para poder recibir recursos de Sembrando Vida. El grupo World Resources Institute, que ha trabajado con el gobierno para monitorear los resultados del programa, dijo que podría haber causado la pérdida de 73,000 hectáreas de cobertura forestal solo en 2019. Este es un tema que se va a investigar. El gobierno podría cambiar la política para no incentivar esta pérdida de selva y ayudar más a los campesinos. Pues no estoy de acuerdo con esa apreciación. No se está destruyendo el monte alto. Para empezar, ya no hay selva, desgraciadamente. O sea, es muy poco lo que queda de selva tropical. Es monte alto lo que hay y desde luego hay que cuidarlo. Pero ese dato es erróneo, es decir, no se apega a la realidad. Puede ser que tu caso de 70 árboles sea válido y fue indebido que se haya quemado esos árboles totalmente, pero de 70 árboles a 70,000 hectáreas pues hay una gran diferencia. Presidente, con respeto, yo fui a muchos lugares en esos dos estados y yo vi muchos troncos quemados y la gente me mostró dónde cortaron la selva y lo quemaron. Y además hay otros problemas con el programa que me dijeron los campesinos. Dicen que, por ejemplo, los técnicos les piden que sembren árboles no nativos que crecen muy mal y mueren con frecuencia y pues vuelven a pedir que sembren el mismo árbol que ya murió en vez de plantar árboles nativos que crecerían mejor. Yo no tengo esa información. La gente está muy contenta con el programa Sembrando Vida. Yo solo le digo lo que me dijeron. Sí, sí. No es algo que deberían investigar. Los expertos allá en el campo me dijeron que ellos piensan que la tasa de sobrevivencia de los árboles va a ser ese es en Campeche, entre 10 y 30%.
¿Eso no es algo que debería investigar el gobierno? A ver, vamos a ponerles un poquito en contexto. El reportero que trabaja en el financiero Bloomberg, el que escribe la nota, Max de Haldebank, culpa al proyecto Sembrando Vida de la deforestación que existe en la selva yucateca, por así llamarlo, particularmente en la península de Yucatán, que comprende pues, los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Aquí es justamente donde el programa Sembrando Vida ha hecho su fuerte, ¿no? Es como en esta zona, en la península de Yucatán, el programa ha hecho su fuerte, ha hecho su nido, es como la semilla del programa Sembrando Vida está ahí. Porque también acuérdense que el programa Sembrando Vida es un programa que se ha buscado extender más allá de las fronteras de México para apoyar a los migrantes, ¿no? Migrantes centroamericanos, dándoles trabajo para evitar que migren. Bueno, pues este es el programa semilla de esta administración. En el reportaje, que de hecho lo vi, ¿no? Lo leí un poco, dice, ¿no? Y cita este reportero, que los lugareños indican que el sistema incentiva a los campesinos a arrasar con terreno del bosque para prepararlo para la siembra. La incertidumbre también abunda sobre el estado legal de las parcelas replantadas, lo que significa que no hay garantía de que los agricultores puedan cosecharlas, por lo que para algunos hay poca motivación para cuidar ese tipo de siembras. En esta zona, y cito parte del reportaje, que se habla, ¿no?, de lo que menciona Sergio López Mendoza, profesor de Ecología y Conservación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Dice que en muchos lugares la gente se fue a decir, bueno, yo tenía mi hectárea de selva, pero viene el programa, pues tiro la selva, los árboles me sirven para mi casa o para vender madera o para lo que sea, y cuando venga el nuevo programa vuelvo a sembrar. Se supone que este reportero buscó a el titular de la Secretaría de Bienestar y que también buscó a la oficina de presidencia y que ambos declinaron hacer comentarios sobre la nota y que no entregaron respuestas a las preguntas detalladas del programa. También cita que Sembrando Vida paga actualmente a cerca de 420,000 agricultores una suma de 4,500 pesos por plantar árboles, según el gobierno, y que el objetivo es reforestar un poco más de 1 millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México y cultivar más de 1,000 millones de plantas. También cita el reportero de Bloomberg al Instituto de Recursos Mundiales, donde dice que este éxito puede haber tenido su costo. Es una organización ambiental sin ánimo de lucro que ha trabajado con el gobierno mexicano para monitorear los resultados del proyecto y estima que el programa pudo haber causado la pérdida de casi 73,000 hectáreas de cobertura forestal en 2019, su primer año completo, según un estudio basado en imágenes satelitales que fue compartido con Bloomberg News. También hacen comparativos con Nueva York, etcétera. Pero otra vez vuelvo al tema. Olvidan el contexto y olvidan los antecedentes. Pero no se preocupen, aquí estamos para citarlos. Va un poquito de contexto para el reportero, por ejemplo, de Bloomberg. Desde 1999, cítenme por favor, desde 1999 hay maestros, como por ejemplo del INECOL, Rodolfo Luis Sánchez Aguilar y Silvia Rebollar Domínguez, que han hablado de los peligros de la deforestación en la península de Yucatán y el resto que representa. Vuelvo a decirlo, desde el 99 existe una problemática de deforestación en la entidad. Vamos agarrando el hilo para que vean de qué va el tema. Otro dato más interesante es que año a año, desde que se tiene registro de 99, pongámosle, se pierden 20,000 hectáreas de selva en la entidad. El punto más severo se halla en Mérida. Si continúa la tala de árboles, la proyección es que va a desaparecer completamente la selva. La deforestación es uno de los problemas ambientales más complicados, pero vámonos con cifras. De acuerdo con los conteos del INEGI, entre 1988, es más todavía para atrás, y 2005, el índice de deforestación en la República Mexicana se situó entre 300 y 800,000 hectáreas de bosques y selvas año a año, lo que estima que se están perdiendo más de 13 millones de hectáreas de cubiertas verdes, y esto ha sido arrasado solamente en 17 años, lo cual es más o menos 3 veces la superficie del estado de Yucatán.
Concretamente en Yucatán se pierden 20,000 hectáreas de selva y se ha deforestado entre el 30 y 40% de las selvas originales en la entidad. Y este punto más complicado está en Mérida, donde el reportero de esta agencia de Bloomberg dice que ahí es donde está el problema y que los que trabajan, ¿no? Que los campesinos de Sembrando Vida están talando los árboles para volver a reforestar con el dinero del gobierno, como hablando de una irregularidad. Pero olvida que hay muchos, y lo insisto, hay muchos y muchos mexicanos, porque viven en México, ¿verdad?, que están deforestando año con año estos espacios. ¿A qué voy? No es culpa del programa Sembrando Vida que esta actividad que viene ocurriendo desde 1988 ocurra. Ese siempre ha sido mi tema con los reporteros que escriben para medios internacionales y que no son mexicanos. Que es más, ni siquiera, y es mi problema porque no necesitan estar en Mérida, no necesitan estar en el lugar físico para hacer una investigación, y menos sobre temas ambientales que son regulados y que son documentados por instancias no solamente locales, sino también internacionales. Entonces, que no tengan la panorámica de cuánto tiempo viene pasando esta deforestación, que no tengan la panorámica de una actividad que ha sido uno de los retos más grandes y de los retos más complicados a revertir en la entidad, que no tengan ni tantita madre para eso, que de verdad digan, es que yo hice mi reportaje, hice mi investigación y voy a culpar al programa Sembrando Vida porque lo dijeron las instancias internacionales que era culpa de Sembrando Vida que se esté deforestando un área que de por sí es complicada y que los campesinos pues estén cobrando por deforestar y después sembrar sin tener garantías de que se vaya a tener frutos el árbol que van a sembrar. Ese es el contexto, pues. En muchas más cifras que les puedo decir, alrededor, o sea, algo que ya se perdió, no es de ahorita, ya perdimos en Mérida, es el 30 o 40% de la selva. El 30 o 40% de la selva está perdida actualmente en Mérida, Yucatán. ¿Esto a qué se debe? A la expansión de los proyectos de ganadería, agricultura y desarrollos urbanos, que son los principales depredadores de la flora. Estas consecuencias se están pagando año con año, pero se van a recrudecer en los próximos años de no haber un alto y reversión en estas acciones destructivas. De esta forma, se estima que en 100 años ya no se va a ver nada de selva en la península de Yucatán. Es más, todavía, para que se lo compartan al reportero de Bloomberg, de acuerdo con el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Yucatán cuenta con casi 4 millones de hectáreas, de las cuales 3.200.000 se consideran forestales. Pero la destrucción representa no solamente pérdidas irreparables en materia ecológica, sino que también estamos hablando de un programa que no se había presentado antes. ¿Qué es el tema? México nunca ha sido muy bueno cuando se trata de programas ambientales y esto no es nuevo, ¿no? Pregúntenle, no sé, ¿alguien sabe si Felipe Calderón, el señor que tan preocupado anda por las ecologías, las energías limpias, se preocupó por reforestar? Que yo sepa, todos ellos se preocuparon por industrializar las zonas. Ese es parte, de hecho, del neoliberalismo, vender los recursos naturales que tiene un país al mejor postor para que ellos los exploten. ¿Por qué los que se preocupan tanto por las energías limpias no se preocuparon, por ejemplo, por un Constellation Brands que quería quitar el agua en una zona que de por sí es árida? La poquita agua que tenían en la zona querían quitárselas. ¿Por qué? Para poner una fábrica para hacer cervezas que ni siquiera iban a vender en México, que iban a exportar a Estados Unidos. Entonces, les preocupa mucho y esta doble moral es la que preocupa, porque es una doble moral que viene con una perspectiva internacional. Es en Chile cuando ves a mexicanos que se les olvida el contexto y que se dan golpes de pecho diciendo que son muy ecologistas, ellos bien impolutos y bien lindos y bien preciosos, y ellos vivan las energías verdes, pero en Chile todavía más cuando los reporteros que vienen a hablar de estos contextos, diría por ahí el jovencito que vieron con Toñito que le estaba replicando a Ricardo Anaya, ¿quieren los extranjeros venirnos a decir cuáles son los problemas en México? Neta. No porque esté mal que vengan a hacer reportajes, no tenemos nada en contra de eso, pero quieren venir medios extranjeros a decirnos a los mexicanos cuáles son los problemas que vivimos. Neta. Digo, yo no voy a Estados Unidos a decirles cuáles son sus problemas, ¿verdad? Yo no voy a eso.
intentemos al menos tomar el contexto. La deforestación en la zona es grave, pero se registra desde 1988. En el 99 ya hablaban de los graves problemas que íbamos a tener, los retos y los desafíos que íbamos a tener. Por supuesto que pasa la factura, la industrialización, la urbanización, pero echarle la culpa a un programa que de hecho lo que está intentando es revertir el problema de la deforestación no se me hace ni siquiera lógico. Que quizás los campesinos estén diciendo que ellos van a hacer, que van a deforestar y para volver a sembrar y entonces agarrar el dinero, esa es una problemática distinta a la que plantea el reportero. No es culpa del programa, es culpa de la gente, que muy probablemente hay gente aprovechada. Eso lo puedo decir, que durante años ha talado árboles para venderlos, para, pues es un negocio, ¿no? Que son parte de esta deforestación durante muchísimos años, incluso podríamos decir que ya llevan tiempo dedicándose a la deforestación y que ahora se están enriqueciendo con este programa. Ahí sí podríamos hablar de una deficiencia en el control de estos programas, pero no podemos culpar al programa por la deforestación y el impacto ambiental que está ocasionando. Eso sí lo quería decir. Es más, como bien dice mi querida Ceci, los aserraderos de los ricos y matan a las personas con cuadrillas de pistoleros. Que no se nos olvide también la mafia que existe con aquellas personas que llevan muchísimos años dedicándose a la tala de árboles, a la deforestación, y que cuidado y te acerques, y cuidado y les digas que no, porque ellos se han dedicado, de ahí se han hecho ricos. La clandestinidad con la que operan los ha hecho multimillonarios a muchos. Y la poca regulación que existe por parte de las autoridades estatales también importa. Pregúntome yo, en el Yucatán donde nunca pasa nada, donde todo siempre está bien, donde tienen la mejor calidad de vida, de las ciudades, de los estados más seguros del país, ¿alguien sabe si el gobernador está haciendo algo o entró haciendo algo para combatir la deforestación en su estado? Porque que yo sepa, el único programa que se está llevando a cabo para combatir la deforestación es Sembrando Vida. Entonces, no sé, platíquenme. ¿Se nos va a seguir olvidando el contexto? Hay que tener tantita memoria, nada más tantita memoria, por piedad.